Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Sabiduría Callejera a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana, oye, Para que esté claro. para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo contenido, un nuevo video. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus visualizaciones, por sus suscripciones, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos, por allá por donde está nuestro hermano Miguel Báez, hay un corazón y dice gracias por los shares y los likes. De manera, usted oprimiendo ahí de manera voluntaria, emite un donativo que nos ayuda muchísimo al desarrollo y al crecimiento de esta plataforma, como también en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos encuentran nuestro Patreon como nuestro PayPal. Hoy en otra edición más de Sabiduría Callejera con el productor de este segmento, el productor de este espacio, dándole rienda suelta obviamente a lo que es la vida cotidiana, la vida política, lo que nos rodea, siendo un poco más inteligentes, no solamente frotando la lámpara de Aladino, las nalgas y el teteo, sino que siendo un poco más consistente a nivel intelectual. Hay obviamente el escándalo que se ha formado en los Estados Unidos y en el mundo, ya que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el pasado viernes, se cumple ya básicamente una semana, ese famoso caso de Roe contra Wade. Así es. Al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. El dictamen, quiero que tengan algo bien claro, de la decisión o una de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo en décadas. De hecho, yo honestamente pensaba que en vida yo no iba a ver un revés contra Roe versus Wade. Así es. Yo pensaba que estamos hablando de que Roe versus Wade es básicamente dicta desde el 1960 y pico. Y que transformara obviamente el panorama de la salud, pero más que de la reproductividad, la salud mental de mucha de la gente en los Estados Unidos. Porque miren que hay gente demente hablando disparates, sobre todo estos izquierdosos de extrema izquierda, Sí. de woke colony, como le digo yo y le dice a mucha gente, o sea, sí. Esta gente están al garete, hablando una cosa de disparates increíbles, pero obviamente para ilustrarnos un poquito más sobre el panorama, le dejo el piso, por decirlo así, a mi hermano Miguel. Miguel, Gracias, Low. Eso. Gracias, Low. Pues miren, ya todos han sido bombardeados con una cantidad inmensa de información, titulares diciéndole que se ha cometido un abuso, que le han dicho de todo. Nosotros queremos venir aquí a decirles a ustedes lo que el medio tradicional no les va a contar, de cómo se dio el Roe versus Wade, ¿verdad? Y qué realmente fue lo que pasó el 24 de este mes. ¿Qué fue lo que realmente se dictaminó? ¿Por qué? Porque igual como en un momento hablamos del tema de esa ley que había en Florida, que regía que los padres deben tener la autorización de ellos para poder enseñarles ciertas cosas a los niños de orientación sexual en ciertas edades, que cuando quisimos buscar las noticias, ninguna te decía el nombre real de la ley, un nombre inventado. No, la ley no hablaba de ninguna de las cosas que ellos decían. Entonces, que ya Sí, estamos conscientes. el Don't Say Gay Bill. Sí, y ni siquiera habla de nada de eso. Mencionaba nada de eso. Exacto. Entonces, un nuevo ejercicio de lo que lo tienes acostumbrado la izquierda o los woke colony, que ya estamos acostumbrados, es de que ellos te alimentan información falsa. Ellos te dan un concepto falso para luego debatirte ese concepto. Y tú crees que tú estás poniéndote del lado correcto. Simplemente ellos te condicionan tu opinión, dándote información incorrecta. Entonces, ¿qué vamos a hablar primero de Joe versus Wade? Lo primero que hay que entender es que este caso y también los que subsiguieron, porque hay otro caso que está asociado a Roe versus Wade, que también fue anulado en la misma sentencia que se emitió el 24 de junio de este mes. Y estos casos no tienen nada que ver con
salud reproductiva. Hay que decir la verdad, esto es una situación política y vamos a abundar más porque eso es así y como también las condiciones políticas fue que propiciaron que esta anulación se dé en medio de la onda woke, que es lo que más le ha dolido a ellos, porque esto es algo que ha pasado, que ellos entienden que es algo que ellos no iban a tener siempre el control. Entonces, lo primero que vamos a explicarles es que Roe, que es un nombre ficticio que se le dio a Norma McCorvey, que fue la persona que realmente es la que estaba ejerciendo la demanda contra el Estado. Y Wade, que era el apellido del District Attorney o el, Ujú. vamos a decir, El el fiscal. fiscal que representaba el Estado y por eso se llama Roe versus Wade. Bueno, pues lo primero que hay que explicarle a la gente es que Norma McCorvey estaba teniendo su tercer embarazo. Ya Norma McCorvey había tenido 2 niños. Uno de ellos que se lo dio a su abuela para que lo criara. El segundo, ella lo dio en adopción. O sea, esto es una persona, que era una joven de 20 y tantos años, que realmente, y luego fue admitido por ella años después, en los años 80, que ella realmente, ella ella apeló, tuvo esa situación porque ella económicamente quería eludir la responsabilidad económica de tener un tercer niño. Simplemente, ahí no estamos hablando de seguridad reproductiva. Ella tenía un tema económico y de responsabilidad social con ese niño que ella no quería tener. Claro, le agregaba una carga. Le grabó una carga. ¿Qué pasa? Ella, dentro de eso, fue contactada por 2 abogadas feministas, la señora Sarah Weddington y Linda Coffey. Ujú. Sarah Weddington es una señora que entiendo que aún está viva y forma parte de todo esto de Planet Parenthood, todas estas instituciones que ayudan a las mujeres a tener abortos, etcétera. Y esa señora fue la que indujo a Norma y la indujeron a que ella presentara esa demanda. ¿Qué queremos explicarles? Que Norma McCorvey fue utilizada por una agenda de feministas para hacer esta demanda y lograr este caso, para lograr tener una sentencia que les favorezca y permite el aborto. ¿Por qué? Porque Sarah Weddington, como pueden investigar, ella pertenece a estas organizaciones. Y es tan horrible que Sarah Weddington nunca le ofreció a Norma McCorvey un aborto. Norma McCorvey dio a luz ese niño y lo dio en adopción. Y Norma McCorvey nunca se practicó un aborto en su vida. Y Sarah Wellington nunca se lo ofreció, formando parte de un círculo donde tenían acceso a hacerle abortos. O sea, Porque que hablando en arriba habichuela, Roe versus Wade, el caso que se está viendo ante toda esta pugna por la cuestión esta del aborto, ujú, la que ejerció la demanda, llevó la demanda, obviamente, que eventualmente fue derrocada o por lo menos, como decimos nosotros, porque es que yo no veo esto como de una manera, quiere hacer ver la izquierda de una derrota, sino que sencillamente el Congreso lo que hizo fue que, pues mira, que cada estado decida su situación en cuanto a la ley que sí, prohíbe el aborto. no, y Que lo ahí, permiten. ahí vamos. Pero entonces, ese caso, tú me quieres decir a mí que dentro de todo este contexto, donde se hablaba, se permeaba, obviamente, y se estuvo por décadas llevando a cabo dentro de lo que es la política y el debate, sobre todo de la división profunda que crea o la inflamación del debate del aborto, nunca se llevó a cabo un aborto. No, ella nunca se llevó a cabo un aborto. Y el fondo, hay algo que explicar. El fondo de lo que se debatió en eso era que si las leyes que existían en ese entonces en el estado de Texas eran inconstitucionales porque impedían el aborto. Y la decisión que dio ese Tribunal Supremo en el año 1973 es diciendo que ellos veían o interpretaban que en la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que lo que proporciona es un derecho a la intimidad, ellos entendían que ellos dictaminaron que parte de esa intimidad incluía el derecho de ella a abortar. Y eso fue lo que se dictaminó en el 1973. Y hay que otros datos importantes.
Norma McCorvey nunca fue a una audiencia de ese juicio. Ese juicio fue manejado totalmente por las dos abogadas feministas. Es tanto así que Norma McCorvey en los años 80 terminó siendo incluso una defensora de los derechos pro vida, porque ella luego terminó trabajando en una clínica de abortos y ella misma, hay declaraciones y videos donde ella dice que eso fue horrible y ella entendió que en lo que ella participó estaba mal, porque ella también donde ella explica que ella veía niños que eran sacados del vientre en su segundo trimestre de embarazo y ella decía, pero son niños, ya Informales. tienen una cara, tienen sus extremidades. Y para ella eso fue tan chocante que ella empezó a defender el derecho a la vida y a pelear en contra del mismo caso por el que ella estaba ahí, ella participó. O bueno, o por Mira el eso. Y no otra solo eso, atenuante, sino encima de toda esta situación, yo tengo entendido que muchas de estas clínicas venden estos fetos para estudios a farmacéuticas. sí, eso es bien conocido. Así es. Eso por si usted no lo sabe, estos fetos no es que los desechen, ni es que los entierren, ni es que... No, No, estos fetos son utilizados para estudios inclusive hasta de compañías cosmetológicas, para que lo sepa, compañías de estudios, como les dije, farmacéuticas, que un feto regular, por ejemplo, le podría costar miles y miles de dólares, y esto lo donan para quizás estudios dentro de lo que es algún producto. Increíble. increíble. Entonces, vamos ahora a la anulación. Hay un caso que se llamó Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, ¿verdad? Ese caso fue visto por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el 1 de diciembre de 2021. Básicamente, este caso lo que implica o decide es que no existe realmente tal derecho dentro de la decimocuarta enmienda que sobre la intimidad se pueda juzgar el derecho a abortar. Entonces, al ellos hacer esta afirmación, ¿verdad? Ellos lo que dicen, bueno, pues entonces todo lo que se haya decidido sobre este mismo aspecto debe ser derogado. Y eso confiere la anulación del caso de Roe versus Wade y también otro caso similar que se dictaminó, que era Planned Parenthood versus Casey, versus otro fiscal. Planned Parenthood, bien conocida, ONG, porque ellos reciben dinero gubernamental para pagarle a gente y a mover agendas, esa es la realidad, y para fomentar que las personas se puedan hacer abortos, etcétera, etcétera. Y muchísimos casos que no están bien claros de con qué justificación se acceden a esos abortos. Cabe importante decir que Roe versus Wade, Roe, ellos habían alegado que ella había sido embarazada fruto de una violación múltiple, que luego la misma Norma McCormick, quien es Roe, ella declaró que eso fue mentira, que eso fue algo que las abogadas le dijeron que debía decir en el juicio para Para volver a justificar, controversiar el caso. O sea claro. que estamos hablando que lo que se derogó, su origen o su fundamento realmente es una mentira. Entonces, realmente, lo único que se hizo fue, ahora mismo, que ahora vamos a hablar sobre realmente el efecto real de la anulación. La anulación, el efecto real que tiene es que ahora ya el gobierno federal no tiene ninguna restricción, ni prohibición, ni tampoco aprobación ante el aborto. Significa que ahora el pueblo y sus representantes en cada estado, en el espíritu de lo que realmente es Estados Unidos, tienen el derecho de regir qué quieren hacer. Y por eso le volvemos al punto, decimos que esto no es un tema de salud de las mujeres. Esto es más un tema político. ¿Por qué es un tema político? Bueno, porque ahora lo que duele es que ahora los representantes elegidos, los congresos estatales, van a poder legislar
y ejercer su capacidad legislativa y de representación del pueblo para establecer las leyes que ellos consideren en cada estado. O sea, la decisión de que si se va a poder abortar ahora recae en el pueblo y en las personas en esos estados, congresiones, pueden elegir. Entonces, ahora la Obviamente, y decisión es de la mayoría. el temor que ellos tienen es que ellos han calculado desde que ya se sabía sobre el borrador hace más de un mes. Sí, Porque ya claro, salió un borrador que lo dando publicó un candela medio. sobre el borrador de esta sentencia. Y básicamente, ellos, pues obviamente de manera inteligente han calculado que de 50 estados, 26 estarían básicamente quizás corriendo a prohibir en mayor o menor medida eh, las situaciones de, pues obviamente, de las clínicas de aborto. Claro. Bueno, y es tanto así que y miren a dónde va el nivel de intolerancia de esta gente, porque también esta gente son intolerantes y ellos dicen y se quejan que la derecha es avasallante, que la derecha Eso la derecha no es, tiene ni es, voz. es dictatorial. Pero Si no fuera por, fíjense, si no fuera por YouTube y por Twitter, ahora mismo, no, hoy, si no porque fuera por eso es lo YouTube, que ellos por venden y es Facebook y por mentira. Twitter, mira, nos comen vivos, porque es que Claro, honestamente, no hay espacio para... Entonces, ¿qué han hecho? Estas personas, alguien, un aliades del movimiento, han filtrado las direcciones e información personal de los jueces que votaron a favor de la sentencia que anula el Roe versus Wade. yo, Y ellos han filtrado las direcciones y ubicaciones y datos personales de esos jueces, poniéndolos en peligro. Y sí, han ahí está salido muchísimos Clarence mensajes. Thomas, Neil Gorsuch, ahí está, ahí hay par de gente, o sea, Y también han salido mensajes incitando a que la gente vaya y los agreda verbalmente y obviamente terminará alguien haciéndolo físicamente, porque, ¿verdad? pero lo Sabemos el curioso nivel de de todo fanatismo. esto es que eso no es una insurrección. Entonces, entonces ahora vamos y vemos que, Pero, bueno, pero sí el 6 de enero hubo insurrección aquí en el 2000, pero entonces allá, hubo una insurrección. Sí, claro. todo lo que han hecho en el tribunal, todos los vandalizajes que estuvieron haciendo durante el fin de semana, Sí, lo que estuvieron rompiendo, eso no es insurrección. eso no es insurrección. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente, estos grupos sacan su verdadera cara. Son personas que realmente son totalmente intolerantes y que la única tolerancia que ellos tienen es a que se le dé la razón a los que ellos quieren. O sea, cuánta tolerancia, cuánta comedido. O sea, es increíble. Entonces, la idea es que usted pueda entender y ver más allá de qué está sucediendo, qué se le dice en el titular. Realmente Roe v. Wade es un tema político, de una agenda política feminista y otros temas que van atados a este tema. Y realmente había una intención de realmente regular una situación. Porque sí podemos tener diferencias encontradas sobre el tema del aborto y pudiéramos establecer situaciones donde sí pudiera meritarse el aborto, pero Roe vs. Wade no era nada de eso. Esto no era nada de eso. Eso no era algo que estaba orientado a eso, ni servía para eso. Realmente lo que han hecho estos jueces es realmente devolver la decisión al pueblo, a la mayoría, como es realmente el espíritu democrático y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos y lo que Estados Unidos fue fundado. We the people. Sí de simple. Hay que entender que básicamente dentro de esa premisa, de igual manera también, en la Constitución de los Estados Unidos no se hace ninguna referencia al aborto. No, no, eso es lo que establecieron estos jueces, literalmente. Ellos lo que establecieron es, mira, esa interpretación no es válida y no es cierta. Y lo que hicieron es, claro, alguien tendría que buscar el cuerpo completo donde se debate y se ponen todos los considerandos que se hacen dentro de esa sentencia, porque vamos diciendo, estamos hablando de una porción pequeña, pero todo es un considerando enorme, que usted puede sentarse y plantearse a verlo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos establecieron que esa interpretación que se hizo en ese entonces no era válida, que no estaba, era errada y que realmente ahí no había ningún derecho en la decimocuarta, no había ningún derecho o nada asociado al tema del aborto y que eso no era un tema de intimidad.
¿Por qué? Porque usted está eligiendo sobre una vida. Esa es una vida. Tan pronto eso empieza a multiplicarse de manera independiente de sus células, ya tiene vida. Ese es el concepto biológico y físico, porque usted lo puede observar. O sea, tenemos la fertilización in vitro. Usted puede ver y ver exactamente como cuando ya ese ente empieza a trabajar de manera autónoma. Está vivo. Y dentro de todo esto vemos también la cuestión del mercado de todas estas clínicas, básicamente dentro de lo que, mire, porque si usted no quiere tener hijos, pues sencillo, o sea, hay métodos anticonceptivos. Mira, óyeme, realmente es un tema de irresponsabilidad. Claro, Es un tema de irresponsabilidad. Mire, usted tiene los anticonceptivos. Están los aparatos intrauterinos, los DIU, ¿verdad? Que es un dispositivo intrauterino que se lo colocan a la mujer. Está el condón, póngase un condón, sea responsable también. Y ya incluso hay métodos anticonceptivos para los hombres. Hay una especie ya de inyecciones donde te le inhiben por varios meses y también hay métodos similares para la mujer. O sea, nos estamos ahogando en la orilla. Y sin queremos lugar, decir, sin lugar a dudas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué comentario tienen? Díganlo allá abajo. Comenten, regálenos un like, compartan, pero recordándoles sobre todas las cosas, masacrar ese botón de suscribirse y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido en este tu espacio Sabiduría Callejera. Fue Miguel Báez, Low Q con ustedes. Será hasta la próxima, amigos. Bonito día.